¿sí? Vamos al TP de convecciones. Tengamos claro, siempre van a existir dos maneras de calcular el coeficiente de convección. Uno, mediante la definición. Eso implica que nosotros necesitamos mayor cantidad de información para poder aplicarlo al método, y otro es mediante la correlación simplificada de Hilbert, tanto para forzado como para natural, ¿sí? Vemos que dice este problema, que creo que se debe caer de maduro, que seguro que es convección forzada. 1000 kilogramos por hora de un aceite fluyen por el interior de un tubo de cobre de diámetro interno tanto. Fíjense que ya hay información encubierta. Como ese tubo es metálico y es de cobre, seguramente el coeficiente de conductividad térmica de ese material es bastante bueno. Por lo tanto, cuando yo vaya a calcular la resistencia por conducción en el sólido es despreciable. E insisto que si yo por ahí no la escribí en el ejercicio y matemáticamente no repercute en el resultado final, yo en el final sí lo haría, ¿sí? Esa pared del tubo se mantiene constante e igual a 120 grados por la condensación de un vapor en el exterior del tubo. A ver, vamos imaginándonos cómo ocurre esto. Tengo un tubo de cobre que tiene una determinada dimensiones con un determinado espesor, y del lado de afuera incide un vapor condensante. O sea que yo ya voy teniendo en cuenta dos cosas ahí. La resistencia que me va a presentar la convección del lado de afuera del tubo, como lo hemos mencionado en teoría. El coeficiente de convección pelicular es despreciable cuando yo tengo una sustancia en cambio de estado. El H chiquitito ese es muy grande, por lo tanto esa resistencia es despreciable. Y a su vez, también es despreciable la resistencia por conducción del sólido, del material del tubo. Es cantado que en este ejercicio la única resistencia en cuestión, cuando yo quiera analizar la salida de calor hacia afuera, va a ser la resistencia por convección forzada porque está del lado de adentro del tubo y encima existe un flujo másico conocido que circula por ahí. No es que se mueve gracias a la diferencia de densidad y el efecto de termosifón. La única resistencia es por convección forzada en flujo interno. ¿Estamos? Me dice, si ese tubo tiene una longitud de 6 metros y el aceite ingresa a una temperatura de 35 grados, ¿cuál va a ser la temperatura de salida de ese aceite? Y me da datos. La densidad en función de la temperatura, lo mismo pasa con la viscosidad. Al Cp lo podemos considerar constante y que vale tanto, y el coeficiente de conductividad térmica del aceite vale tanto. ¿Por qué elegí este ejercicio? Ya lo vamos a agarrar a los ejercicios que son, digamos, la definición rigurosa del procedimiento de Nusselt cuando terminemos de ver toda la teoría y hagamos un repaso macro ya con los ejercicios más difíciles. ¿Qué inconveniente tenemos acá nosotros? Se los dije cuando empezamos a ver transferencia de calor, inmediatamente después de mencionar número de Biot. Todo aquel problema donde mi incógnita sea una de las temperaturas. Yo no sé si vos te acordás. A ver, abramos otra ventana de Drive para no borrar esto que está acá. Capítulo 11 de la cartilla, convección. Teníamos en la primera tabla las ecuaciones de Ciertey, Colburn y Ditus-Welter para el régimen turbulento y de Ciertey para el régimen laminar. No sé si vos te acordás que en la intro de ese capítulo te describe cómo se calculan las temperaturas. Fíjate, cualquier ecuación que nosotros vayamos a elegir exige calcular las propiedades del fluido a una determinada temperatura, sea media o de film. Y
vos fíjate que cualquiera de esas dos temperaturas necesitas saber la temperatura de entrada y la temperatura de salida para sacar sí o sí la media. ¿Estamos? O sea, yo en este problema tengo un problemazo. Al no conocer la temperatura de salida o la de entrada, no puedo calcular la temperatura media si quiero utilizar Seeded Tate o Colburn, ni la de film si quiero utilizar Ditto-Welter. Este tipo de problemas son los problemas de iteración matemática. ¿Qué implicaba eso? Yo tengo dos alternativas. Voy a llegar a una encrucijada donde llego a una ecuación con dos incógnitas. La del número en uso. Puedo hacer de tirar un valor de temperatura y verificar que el calor transferido verifica en las dos ecuaciones, la de transferencia de calor y la de la resistencia equivalente total del sistema, que son bastante complicadas. Y la otra es armar un sistema, entre comillas, de varias ecuaciones, cosa que es difícil. Yo honestamente este tipo de ejercicios no creo que se los tomen en el parcial, o en el final, perdón, a menos que el profesor se los redacte así. ¿Sería correcto considerar que la temperatura de salida es 43,58 grados? ¿Me entienden la idea? Para no hacer que ustedes tiren valores a lo tonto, como en realidad ocurrió esto durante el cursado, si bien este ejercicio no es igual porque todos los años va cambiando, la moraleja del profesor sigue siendo la misma. Vean cuál es la respuesta, calculen la temperatura media o la de film, no sé con cuál ecuación vas a querer trabajar, y en función de eso calcula las propiedades del fluido y de ahí saca los números adimensionales. Porque si no, no vas a terminar nunca. Vas a tirar una temperatura de 25 grados, que no sabes si es correcta, o vas a tirar una de 35, una de 55, no sabes. Vas a estar toda la vida abanicando en el aire hasta que le pegue. Lo bueno que tenía este ejercicio es que tiene mucha parte práctica que a mí me interesaba. Quiero que repasemos, a ver, esto es una de las cosas que el profesor por ahí no se expresa bien en el enunciado y es lo que vos, Paola, me decías que por ahí necesitas repasar en el vocabulario. Existen dos perfiles de velocidad para representar este tipo de problemas, de velocidad, no de temperatura. Si yo te hago el diagramita o la vista lateral, para todos, ¿no?, de un corte del tubo, y yo tengo que representar el perfil de temperatura así, lateral, no longitudinal, veo que en el seno del tubo tengo la temperatura del fluido que dobla así por el efecto de la capa límite. No me he fijado si es que está Estela conectada, con ella siempre hablamos, y también con Facundo, que si una sustancia es conductora o aislante, el perfil de temperatura acá cambia. Como el tubo es de cobre, es muy buen conductor de calor y podemos considerar que la temperatura en el lado interno y externo de la pared del metal es la misma, por eso es horizontal y no inclinada. Y del otro lado tengo el perfil de velocidad, sigo con velocidad, el perfil de temperatura del fluido externo. Si este es el lado externo, fíjate que como yo tenía vapor condensante, la resistencia por convección del lado externo, que seguramente es natural, es muy chiquitita, por eso el perfil varía muy poquitito, a diferencia del lado interno, donde sí se ve mucho más pronunciado el efecto de la variación de temperatura por tener la resistencia de convección forzada de flujo interno, que va a ser seguramente la que nosotros vamos a calcular. Esto que está acá, esto es lado interno y esto es lado externo, esto se llama perfil lateral. Y otra cosa re distinta es esta otra representación gráfica, que es el perfil de temperaturas longitudinal. Eso es característico de los ICQ de tubo concéntrico. Bueno, acá yo tengo un solo tubo, pero ya lo vamos a ir complicando más. Fíjate que este perfil longitudinal te representa cómo varía la temperatura de una corriente respecto a la otra. Mi tubo, que permanece a la misma temperatura que el vapor condensante, de hecho una temperatura de 120 grados, que es constante, cede calor a una corriente de aceite que inicialmente está a 35 grados, pero que mi incógnita es la temperatura de salida.
manejemos a la altura de la circunstancia los dos perfiles de temperatura, el transversal y el longitudinal. ¿Estamos? Por ahí el profesor no te lo va a pedir, pero a vos sí te va a ayudar y te va a sacar de apuros más de una vez. Porque no vaya a ser cosa que vos te mamilees con la calculadora sacando un valor y esta temperatura de salida te termine dando mayor a 120 grados y este perfil de temperatura lo dibujas así y las líneas se te cruzan. Y capaz que vos en los nervios, si no lo haces al dibujo, no te das ni cuenta. Y fuiste. ¿Estamos? Bueno, empecemos con el problema. ¿Qué me pedía a mí? La temperatura de salida. ¿Cómo hago yo para saber la temperatura de salida? A ver, ¿qué herramientas son las que yo dispongo para poder encontrarlo eso? ¿De dónde la puedo aplicar? Antes de hacer el circuito equivalente, no sé si vos te acordás que hemos visto de la deducción de la ecuación de Biot-Fourier, el caso de la ley de Fourier en particular, en donde yo estoy en un sistema en estado estacionario sin generación de calor. A ver, nos pongamos a la altura de la circunstancia. Yo en todos los ejercicios tengo que saber clasificar en qué situación estoy. Volvamos a esta ventana como para la gente que está acá. ¿En cuál cuadrícula de este problema estoy yo acá? Está de más decir que estoy en estado estacionario, porque no está variando mi fuerza impulsora en función del tiempo. Estoy en la columna de la izquierda. Y como yo tengo acá un ejercicio donde el metal, ya me spoileé solo, donde el sólido, ¿quién es? Un metal, el cobre, la resistencia por conducción es desastrosamente despreciable. Entonces predomina la resistencia por convección, claro, la forzada en flujo interno, donde va el aceite. Yo tengo un problema tipo 2. Estamos con eso, chicos, por el amor de Dios, no nos estanquemos en el principio del ejercicio. ¿Sí? Volvamos acá. Entonces, ¿qué ecuación era la que valía situación de convección en estado estacionario? Me parece que la ley de Newton. Ley de Newton era Q igual a H por A por delta de T. Claro, eso es cuando es convección pura. Yo acá hablé de resistencia predominante, porque al fin y al cabo tengo resistencia por conducción del sólido y me gustaría escribirlo el circuito equivalente total, que era lo que me piden varios de ustedes, Nahuel y Paula, que me dicen que por ahí les cuesta eso. No omitamos nada, es una inversión. Como yo estoy en una situación en la que vale la transformada de Laplace, porque es el primer caso de la ecuación de Biot-Fourier donde G sobre K es 0 y la derivada respecto del tiempo de la temperatura también es 0, el laplaciano era 0. En ese caso sabemos que el calor es fuerza impulsora sobre sumatoria de resistencias. ¿Estamos? Yo para eso tengo que hacer un circuito equivalente completo de mi sistema. A ver, lo hagamos más grande, cosa que lo pueda representar con color. Ahí. Ese calor, yo puedo poner fuerza impulsora total. Vamos a hacer este circuitito que está acá en función de lo que yo voy a encontrar. Quieren que vayamos caminando desde el interior del tubo hacia afuera. En el interior del tubo, ¿qué tengo? La temperatura del aceite, que posiblemente sea la temperatura media, que aún no estoy en condiciones emocionales ni académicas de sacarlo. Esa va a ser la temperatura del nodo, que en este caso yo lo representé con el nodo derecho. Yo voy saliendo de ahí, ¿y cuál es la primera resistencia con la que me toco? En color rojo, la resistencia por convección forzada en flujo interno. ¿Por qué forzada? Porque yo tengo antecedentes de que por ese tubo circula un caudal másico. No sé quién será el responsable, pero de que eso circula con un determinado régimen que no es gracias a la diferencia de densidades, porque incluso ese tubo puede estar horizontal, me garantiza que sea convección forzada.
Después de cruzar ese charco, ¿quién viene después? La resistencia por conducción en el sólido metálico. Aclaremos, sea de pasada, que cuando yo llegué a la pared del tubo de cobre, llegué a la temperatura interna de la pared del tubo, que aunque yo sepa que después eso es igual a la temperatura del vapor, en el circuito equivalente la debemos representar lo mismo que la temperatura del lado externo de la pared del tubo de cobre. ¿Sí? ¿Y quién viene después? Del lado de afuera de... Ay, perdón, no se ve casi el color. Del lado de afuera del tubo viene la resistencia, un poco más clarito esto, por convección, muy posiblemente natural, porque yo no tengo ningún antecedente de que afuera del tubo eso circule con un determinado régimen. Pero no te olvides que del lado de afuera del tubo decía que circulaba vapor en estado de saturación, es decir, vapor condensante, y yo ya sé que ese coeficiente HE es muy grande. De acá, ya en las inmediaciones del vapor, conocida como temperatura del seno del fluido T infinito, que yo acá lo representé con T de vapor, es la temperatura del nodo izquierdo. Yo en este sistemita del circuito equivalente ya me puedo adelantar a decir que la resistencia por convección externa del vapor condensante es despreciable y la del sólido metálico también es despreciable. A pesar de eso, a mí sí me parecería sensato, como está puesto acá, hacer el cociente fuerza impulsora sobre resistencia. ¿Sabes cuál es el problema? Acá no vayan a querer poner temperatura del vapor menos temperatura media del aceite. No señora, no señor. Eso está mal. Nosotros todavía no hemos llegado al desarrollo completo cuando estudiamos intercambiador de calor, pero a ver, ustedes ya han cursado esta materia en algún momento. Tengan presente que en este perfil de temperatura, ¿quién es mi fuerza impulsora? Acá atrás hay escondido ese famoso delta de T medio logarítmico que seguramente el lunes lo vamos a terminar de ver el tema. Pero aún así yo me parecía que no justificaba cortar, digamos, la práctica acá a mitad de camino para seguir viendo eso. Yo aquí, en el numerador, tengo una fuerza impulsora que no es variable en el tiempo, es variable con la posición, que no es lo mismo. Y en el denominador tengo la suma de las tres resistencias en serie. Convección, forzada en flujo interno, conducción y forzada o natural del lado externo. Dos de ellas ya se iban por las justificaciones que yo te acabo de mencionar. Fíjate que en mi circuitito equivalente, el calor total es igual a delta de T medio logarítmico por la resistenciacita esta, la paso multiplicando por el otro lado, coeficiente de convección forzada en flujo interno, el subíndice I es de interno, por el área equivalente interna. ¿Estamos? Y fíjate, ese calor que yo he representado ahí, que es el que migra hacia la corriente de aceite para llevarla de una temperatura de entrada a una temperatura de salida que yo no la conozco, es el mismo calor que ocurre en el fenómeno de transferencia, en el intercambiador de calor, que es lo que yo acabo de escribirte acá. Ese calor que está ahí es un calor sensible. Cuidadito con el vocabulario. Calor sensible porque es responsable de producir una variación de temperatura en la corriente de aceite. ¿Cómo se calcula eso? Sencillo. Flujo másico del aceite por Cp del aceite por delta de T del aceite. Ahí tenés, no sé si la palabra correcta es sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque detrás de este sistema hay más incógnitas, son más de dos. ¿Cuál es? El famoso balance de energía. El calor intercambiado
siempre en todos los intercambiadores de calor, sobre todo los de tubo concéntrico, es el calor sensible que sufre la variación de temperatura de las corrientes es igual al calor intercambiado en la ecuación de ICQ. MCP delta de T igual a un delta de T medio logarítmico por un chorizo de resistencia. ¿Y a dónde están las dos incógnitas? La T de salida y el HI. ¿Por qué dos incógnitas? Y la temperatura de salida vos no la conoces y resulta que el coeficiente HI, que es el coeficiente de convección forzada, muy probablemente en un ratito intentemos calcularlo con Dittus-Welter, Colburn o Sieder-Tate, pero resulta que para esas ecuaciones yo necesito o la temperatura media o la temperatura de film para determinar Reynolds o Prandtl, como hemos visto en la clase pasada. Estamos. Necesito que si se van quedando y les va saliendo dudas, por favor hablen porque se va poniendo más fea la cosa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quieren hacer print de pantalla de esto? Mientras tomo un poquito de agua. Bueno, borro la de 3, 2, 1. De la ecuación de transferencia de calor que yo acabo de encontrar, deduje que el calor sensible es igual al de la ecuación de ICQ. ¿Cómo se calculaba un delta de T medio logarítmico? Sé que, bueno, no hemos llegado al desarrollo al menos teórico de esa parte. Delta de T medio logarítmico, te lo dibujo acá en un costadito. Esto va a ser mi delta de T1 o delta de T de entrada, este es mi delta de T2 o delta de T de salida, ¿sí? El delta T medio logarítmico siempre es, puedes hacer delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Eso para la gente que rinde libre se va a tener que fumar la demostración. ¿De dónde sale eso? Esa ya la vamos a ver seguramente en otro momento. ¿Estamos? Eso que está ahí es esto que yo escribí aquí. No sé si hace falta entrar tan en detalle que delta de T de entrada es la temperatura del tubo menos la temperatura de entrada, delta de T2 es la temperatura del tubo menos la temperatura de salida, y bueno, creo que el resto de los cálculos se cae de maduro. ¿Sí? Si quieren hacer print de pantalla, borro en 3, 2, 1. De esa ecuacióncita, calor sensible igual a toda esa expresión. Fíjate que se me simplifica. En este caso, porque mi flujo caliente es una corriente de vapor condensante que está a temperatura constante, las temperaturas estas de ahí se me simplifican, ¿sí? Y fíjate, puedo seguir trabajando en la ecuación para que del lado del calor sensible yo tengo diferencia de temperatura T de salida menos T de entrada, me queda igual a la diferencia que me quedó como saldo en el numerador del delta T medio logarítmico, T de salida menos T de entrada. Y yo reduje un poquito el número de incógnitas en la ecuación. ¿Qué hice ahí? Me queda una ecuación. ¿Cuál? Calor igual a todo ese mambo. De todas formas, me sigue apareciendo las dos incógnitas, nada más que menos veces. La temperatura de salida en el denominador del logaritmo y el coeficiente de convección. De ahí viene el mambo. Sigue siendo un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Perdón, un sistema de una ecuación con dos incógnitas. Lo mismo que, a ver, la gente que por ahí le gusta compararlo con otro problema, es lo mismo que el número de Karman. Yo a veces no puedo determinar el caudal que circula por un volumen de control porque me va a quedar en el balance de energía como incógnita la velocidad y las pérdidas por fricción. Acá pasa exactamente lo mismo. Ahí viene el mambo de la iteración matemática. Yo me fijo en el resultado que decía el problema como para no andar divagando con el tema de los valores.
asumo una temperatura de salida. Con la temperatura de salida voy a sacar una temperatura media. ¿Sí? Ya hemos visto nosotros que para Ditus-Welter, Siedel-Tate o Colburn, yo podía calcular las propiedades o la temperatura media o la temperatura de film. ¿Cuál era la diferencia? Vamos a esta ventana entre Siedel-Tate, Colburn o Ditus-Welter, que te había comentado que cada una de ellas tenía su correspondiente ventaja. A ver, ¿en qué tabla era que estaba esto? Estoy acordando el número 11. Tengo todas estas expresiones. ¿Cuáles me convenían a mí? Bueno, no sé. Depende a veces por las restricciones cuál es la oferta que yo puedo llegar a tomar. Te voy adelantando que es muy probable que en este ejercicio el régimen sea turbulento, de todas formas ya lo vamos a calcular. Si yo tuviera que elegir entre Siedel-Tate, Ditus-Welter o Colburn, de más está decir, ya te lo había mencionado, que Colburn es la ecuación menos precisa de las tres cuando mi fluido sufre fuertes variaciones de viscosidad con la temperatura. Y no sé si vos te acordás que en este ejercicio yo tengo aceite. Aceite en donde en el problema me daban una expresión para calcular la viscosidad en función de la temperatura. Ya te la estoy haciendo venir que en este problema es muy probable que nos convenga a nosotros considerar la ecuación de Sieder-Tate siempre y cuando, por supuesto, podamos aplicarla y que valgan las ecuaciones de restricción. Porque la ecuación de Sieder-Tate tiene muy bien en consideración el efecto de la variación de la viscosidad entre la viscosidad calculada con la temperatura media, que no tiene nada que ver con la viscosidad calculada a la temperatura de la pared del tubo, que encima ese tubo está bastante caliente por ser un tubo de cobre que está a la misma temperatura que el vapor condensante. ¿Estamos? A esta altura del partido, en la práctica por ahí en el cursado no hacía falta hilar tan fino, podés mandarle con cualquier ecuación. Acá el profesor sí te va a cuestionar con cuál de las tres te quedas. Obviamente, capaz que a veces tenés la chance de utilizar solo una, pero si se te presenta la opción de elegir entre varias, más te vale que sepas justificar con cuál te quedas. Y eso sí lo tendrías que escribir. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos? Que no se convierta en un programa de radio donde soy yo el único que habla porque es medio incómodo. ¿Estamos? Bueno, soportemos todo eso que yo acabo de hablar con la ecuación esa que me daban para calcular la viscosidad, reemplazo en la temperatura media y saco la densidad del fluido. Con la ecuación para calcular la viscosidad, calculo la viscosidad del fluido calculada a la temperatura media. ¿Sí? Con el dato del flujo másico, saco la velocidad. Con la velocidad vengo y calculo el Reynolds. ¿Cómo se calculaba el Reynolds en tubería? Rho del fluido por velocidad del fluido en la cañería por el diámetro de la cañería sobre mu. ¿Sí? ¿Cuál diámetro de la cañería va ahí? Bueno, si yo estoy analizando que circula aceite por un tubo de acero, tengamos en cuenta el dato. A mí me decían, no se vayan a querer confundir, que el tubo de acero tenía un diámetro interno de 1,9 centímetros. Y claro, por ahí es por donde circula el aceite. No vayan a querer calcularlo con el diámetro externo porque no corresponde, al menos ahora. ¿Sí? Yo vengo y calculo el Reynolds S y ¿qué pasa? Tanto que me estaba preparando para Sieder-Tate en el régimen turbulento, el régimen me da laminar. Bueno, no desesperemos. ¿Sí? ¿Cuál es la única ecuación que dispongo para calcular Nusselt en régimen laminar? Sieder-Tate. Bueno, Sieder-Tate, de todas formas,
sigue teniendo en cuenta la variación de la viscosidad en función de la temperatura. No te olvides que esa mu de arriba está calculada a la temperatura media y mu s es la viscosidad del fluido calculada a la temperatura de la superficie del sólido. Lo único que vos tenés que controlar acá, además, que para que tenga validez la ecuación de Cierta y en régimen laminar, que el número de Prandtl esté comprendido en ese intervalo. ¿Estamos? Bueno, calculemos número de Prandtl. ¿Cómo se calculaba Prandtl? Calor específico por viscosidad sobre coeficiente de conductividad térmica. Me parece que al CP y al K te lo daban de dato y al mu lo hemos calculado. Prandtl me da 100,32. Cae justito en medio del intervalo de validez. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hacemos? Calculamos número de Graetz. Toda esta justificación que está acá me parece como excesiva, no va al caso ahora, de que cuando yo tengo régimen laminar, podría decirse que en todo ejercicio en donde existe una diferencia de temperatura igual o mayor a 10 grados entre la temperatura media y la temperatura de la pared, el efecto de la viscosidad sí es representativo. Eso es lo que quise decir ahí en la observación. Yo de la tablita 11 encontré que para hallar por definición el número de Nusselt, uso la ecuación de Cierta y del régimen laminar. Veo que nosotros ya estábamos acostumbrados a calcular el número de Nusselt en función del Reynolds y Prandtl. Acá necesito Graetz. Graetz, no sé si te acordás, está dentro de la lista de los números adimensionales que creo que están en la hoja 30 acá. ¿Dónde está Graetz? Acá. Graetz es caudal másico por Cp sobre coeficiente de conductividad por longitud característica. ¿Sí? Se lo aclara ahí la ecuación. Calculemos Graetz. Flujo másico me lo daban de dato. Cp me lo daban de dato. El coeficiente de conductividad térmica me lo daban de dato. Y la longitud característica, como lo decía la hoja ahí, es la longitud L del intercambiador de calor, del tubito, que son los 6 metros. Ahí tenés tu Graetz. Vos fíjate que ese Graetz que acabo de sacar acá es el que va ahí. ¿Te acordás que calculamos la viscosidad del fluido a la temperatura media? No te olvides que debo calcular la viscosidad a la temperatura de la pared, que estaba a 120 grados. Pequeña observación respecto a lo que hablábamos anoche respecto del ejercicio de las presiones, es en el teorema del momento, Nahuel, no sé si te acuerdas. En todos los ejercicios siempre trabajamos con variables de presión y temperatura en unidades absolutas. Salvo, me hizo acordar esto justito, que en este problema, la ecuación que me habían dado para calcular tanto la viscosidad como la densidad no está en Kelvin, sino en grados centígrados. ¿Estamos? Casi se me escapa ese detalle. No vayan a querer meter esto en Kelvin porque sin duda que les va a dar otro valor. ¿Estamos? Vengo, calculo la viscosidad de la pared, perdón, del fluido a la temperatura de la pared y estimo Nusselt. Nusselt me da 18,64. Perfecto. Si yo sé cuánto vale Nusselt, según la definición, vamos otra vez a la lista de números adimensionales. ¿Cuánto vale Nusselt? Nusselt es H por L sobre K. ¿Y quién era esa L? La longitud característica del fenómeno de transferencia de calor. Vamos. En este problema, vos fíjate que yo para despejar el coeficiente de convección forzada en flujo interno en régimen laminar, es número Nusselt por coeficiente de conductividad térmica sobre la longitud característica. En este caso, ¿quién es la longitud característica?
Vamos a decir, me va a agarrar una maldita laguna mental. Volvamos acá. Esta cartilla, a pesar de que uno no lo crea, tiene mucho trabajo por detrás. Cuando estés hagas preocupado, preocupada por no saber cómo seguir, hay a veces algunos tips que te pueden ayudar acá. Vamos a tabla 11 al final. Está el dibujito acá, che. Pero este te va a servir igual. Cuando vos tenés tubos cilíndricos, tanto en flujo externo como en flujo interno, la longitud característica para el nozzle es el diámetro. Ojo que para Graetz acabamos de ver que es la longitud del tubo. Trata de no mezclarlo a los datos, porque es muy probable que ocurra, ¿no? En este caso, esa longitud característica es el diámetro. ¿Cuál diámetro? Porque yo tengo dos. ¿Te acuerdas que nosotros hemos visto que el tubo de cobre tenía un diámetro interno por donde circulaba el aceite y un diámetro externo donde incidía el vapor condensante? Justo en este ejercicio, la única resistencia que estábamos estudiando en cuestión, que ya te lo justificado en el circuito equivalente, es la resistencia por convección forzada en el flujo interno. El diámetro que va ahí es el diámetro interno del tubo. Cuando hagamos el ejercicio del zumo de fruta, ahí se hace un solo quilombo porque son dos tubos concéntricos y hay que jugar con el diámetro equivalente para Nusselt y para Reynolds. Acá no. Una vez que yo identifico quién es la longitud característica, que acá es el diámetro interno del único tubo que hay, encuentro cuánto vale H. ¿Estamos? Una vez que tengo H, vuelvo a la expresión que me había quedado huérfana acá arriba. Ahí. Ya tengo el valor de H. Acuérdate que tengo el caudal másico, tengo el CP, el área interna la puedo calcular. De esa ecuación seguro que voy a poder despejar la temperatura de salida. Tengo esta expresión, que la acabo de explicar. ¿Quién es mi incógnita? T de salida. ¿Cómo hago yo para sacar la T de salida de ahí? Fíjate, tengo H por área interna, voy a pasar dividiéndolo en MCP. Me va a quedar todo el sorongo este acá. Me queda logaritmo natural igual a todo eso. ¿Cómo hago para sacar TS como incógnito de ahí? A ver, creo que a esta altura del partido esto ya no es operaciones, sino que es cálculo 1. Aplico antilogaritmo en ambos extremos para sacarle la incógnita. ¿Sí? Mi temperatura de salida es mi incógnita. Paso matemático va, paso matemático viene. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Yo debería despejar, esto es un proceso de iteración matemática, ¿no? Una temperatura de salida que sea muy similar a la que yo supuse para calcular la temperatura media. Si no coincidiese, debería empezar de nuevo con otro valor. Cosa que no creo que la mecánica del parcial sea así, porque el profesor no estaría evaluándote contenido, sino haciéndote hacer cálculo al cohete. ¿Estamos? Pero lo bueno que tenía esto es que en este problema vos a las propiedades del fluido las tenías que calcular y no sacarlas de tabla. Y hacer ese perfil transversal y longitudinal de temperatura. ¿Estamos, chicos? Espacio de participación, preguntas. Insisto que si les da pánico escénico preguntar ahora mismo por la clase, me mandan un mensaje WhatsApp ahora mismo y les contesto. No. Como nosotros llegamos a la conclusión
que tenemos que utilizar la ecuación de Sieder-Tate para el régimen laminar, porque al fin y al cabo es la única que tiene validez. Vos acordate que Sieder-Tate, vamos a este machetón, la ecuación de Sieder-Tate para el régimen laminar te obliga que ocupes el término de corrección por temperatura de la viscosidad. La viscosidad mu, esas secas, está calculada a la temperatura media del fluido y mu s calculada a la temperatura de la pared. Como acá es aceite, el aceite sí sufre una variación de temperatura, una variación de viscosidad importante respecto a la temperatura. Esta de acá es calculada a esa temperatura media que nosotros habíamos encontrado según nuestra suposición, que si la temperatura de salida era 45 y la de entrada 35, la media es 40 grados centígrados. Y esta otra es calculada a la famosa temperatura de la pared TS o TW, depende de la nomenclatura en la que estemos usando, igual a 120 grados. ¿Está, bro? Joya. Bien. Volvamos a ver. Bueno. La compliquemos aún más. Y nos metamos en el mundo de convección natural. Ya vamos a ver por qué. Este problema es uno de los más interesantes que hay, que si bien al fin y al cabo, cuando nos podíamos ganar los laureles resolviendo esto, tratando de hacerlo mediante la definición, y terminamos ocupando las correlaciones de Hilbert para hacer el cálculo rápido, la moraleja de este ejercicio es que por ahí nosotros vamos a estar empantanados en ver cómo calcular el calor total, y resulta que yo el calor total lo puedo terminar desglosando en varios calorcitos chiquititos, porque la tabla de Hilbert, que es la que me suministra las ecuaciones para correlaciones simplificadas en convección, está como dividida acá en distintos tipos de configuraciones geométricas. Yo tengo placas planas verticales, placas horizontales, puedo tener cilindros verticales, y por ahí la figura en cuestión que yo tengo que calcular el calor transferido es una suma de todas ellas. Yo nunca voy a encontrar un ejercicio en donde el modelo matemático que describa mi transferencia de calor esté justo en la tabla. Yo lo voy a tener que desarmar de a pedacitos y construir. ¿Cómo es eso? El ejemplo este del transformador, o el de la lata de puré de la lata de durazno, algo así, que aparece en uno de los ejercicios desarrollados en la cartilla 2018. No sé si lo tienen ustedes. Es de la misma índole. ¿Qué dice el problema? Se sumerge un transformador en un recipiente cilíndrico que tiene 2,5 pies de diámetro, ¿sí? Y 4 pies de altura. Despreciando la transferencia de energía a través del fondo del tanque, o sea, me está diciendo que el piso está aislado, ¿sí? Calcular la temperatura superficial que tiene ese transformador si la pérdida eléctrica, o sea, el flujo calórico que sale del sistema, Q, es de 1,5 kilowatts. Valga bien la representación, Q puntito, porque si esto está en unidad de kilowatts es energía por unidad de tiempo, ¿sí? Me dice, se supone que toda pérdida se debe a la convección natural del aire circundante. Ay, perdón. No estaba compartiendo la otra ventana. Gracias, brother. Lo leo de nuevo, mis disculpas. Se sumerge un transformador en un recipiente cilíndrico que tiene 2 pulgadas, 2 pies y medio de diámetro y 4 pies de alto. Despreciando la transferencia de energía a través del piso o del fondo del tanque, por eso lo representaba como aislado, calcular la temperatura en la superficie de ese sólido si las pérdidas eléctricas es de 1,5 kilowatts. Esto es lo que estaba marcando acá. Fíjate que kilowatt es energía por unidad de tiempo. Eso corresponde a un flujo calórico Q puntito que sale del sistema. Me aclara que toda esa pérdida que sale por acá debería corresponder a la convección natural del aire circundante, que se encuentra
a una temperatura, representemos fielmente a la nomenclatura, T infinito igual a 70 Fahrenheit. Nos van a hacer ejercitar unidades acá también. Está todo en sistema inglés. Fíjate, a vos en el final, si no te lo dicen y encima te calzaran acá de dato que esa superficie no se tiene una emisividad de 0,9, te estoy spoileando el capítulo que sigue dentro del segundo parcial, que es radiación. Ese calor que te están dando acá es pura y exclusivamente por convección. Si te dieran, lamentablemente, la emisividad de la superficie y no te lo aclaras el profesor, vos igual tenés que calcular el calor por radiación, que ya vamos a ver cómo se hace. Acá te está diciendo que solamente consideres este. Bueno, ¿qué hago acá? ¿Cómo encuentro la temperatura de la superficie? ¿Qué ecuaciones tengo? Yo tengo mi sólido, que lo puedo describir como la envolvente, valga la redundancia, un cilindro, más la tapa de arriba, que es una superficie horizontal. ¿Estamos? Yo para eso me vas a decir, ¿de dónde saco yo los cálculos de esto? Vamos a decir, volvamos al dibujito. El calor total que emana el transformador es la parte que sale para el costado más la parte que sale para arriba. Y yo lo voy a resolver de una manera lo que sale para arriba, porque para mí eso es una superficie horizontal caliente y lo que sale por el costado es una superficie vertical caliente. De tal suerte que en esta tabla, la de las correlaciones de Hilbert para convección natural, me permitan a mí resolverlo. Y en esta tabla, que quede claro, la primera tabla te indica cómo calcular el número de Nusselt mediante la definición. A ver, el coeficiente de convección natural mediante la definición. No sé si te acordás que en la última clase del miércoles de teoría hemos visto que para encontrar el coeficiente de convección natural utilizamos Buckingham P. Buckingham P hacía esa contracción entre el número de Grashof y otro número adimensional, que no me acuerdo el nombre, pero llegábamos a ese famoso número de Rayleigh. Yo para poder aplicar la definición siempre tengo que tener como dato cuál es el intervalo de validez del número de Rayleigh del fluido que circunscribe mi sólido. Si no, no lo puedo hacer. ¿Sí? Salvo algunos casos particulares donde no haya restricción. Si no, en esta otra tabla tenemos las correlaciones simplificadas. ¿Cómo distingo cuál es una y cuál es otra? Porque la que lo realiza por definición primero te despeja el Nusselt y la que lo hace de manera simplificada ya directamente te entrega en bandeja el valor del coeficiente H. ¿Estamos? A ver. Entonces, a mi problema del transformador, ¿en qué dos pedacitos de problema los podría separar? ¿Te acuerdas que hemos hablado que el trafo este tenía superficie lateral y superficie vertical? En este ejercicio, creo que se cae de maduro que el calor que sale de costadito por el transformador lo puedo resolver mediante alguna de las expresiones de la primera fila. No sé cuál de las dos expresiones, porque a ciencia cierta todavía no he calculado ningún número de Rayleigh y no sé si estoy en condiciones de hacerlo. Pero está de más decir que, bueno, por ahí viene la mano. Y el calor que sale por la tapa es una superficie caliente que tira calor hacia arriba. Ya sé, eso parece y suena estúpido. ¿Por qué lo aclarás? Porque por ahí vos no vas a saber con cuál de estas dos opciones te queda. Yo tengo una placa horizontal
Y fíjate, el caso A me dice, ¿es la superficie superior de una placa caliente o la superficie inferior de una placa fría? Y el B es la superficie inferior de una placa caliente o superior de una placa fría. Creo que se cae de maduro que en la situación en la que nosotros estamos, como es la tapa de arriba de un transformador, es la superficie superior de un cuerpo caliente. Yo con alguna de estas dos ecuaciones me quedaría en función del número de Rayleigh, que no sé si lo tengo todavía. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay, tengo que seguir. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya te hablé que este problema lo íbamos a separar en dos calores, el de arriba y el del costado. El calor lateral, sin duda que va a ser el coeficiente de convección del área lateral, que lo llamé H1, por el área lateral, fíjate por la fuerza impulsora. Ya que estamos, este ejercicio, ¿qué tipo de problema es, chicos? Volvamos a esta diapositiva, ¿a qué diapositiva? A esta presentación. En este problema, yo estoy en estado estacionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi fuerza impulsora, la diferencia de temperatura, la temperatura del aire y la temperatura de la pared del transformador son constantes. ¿Y qué resistencia predomina ahí? Y a mí me parece que la de la convección, porque al fin y al cabo estamos estudiando el coeficiente de convección natural, externo. No estamos hablando de la conducción en la pared del transformador ni nada, porque ya directamente yo busco la temperatura en la superficie del transformador y de la superficie para dentro del sólido no tengo idea qué es lo que hay. ¿Sí? Estoy en un problema tipo 2. Vamos. Volvemos acá. Entonces, si yo estoy en esa ecuación, ¿qué ecuación vale? La ecuación de Newton para convección. Q de convección era H por A por delta T. Mi delta T, ¿quién es? Temperatura de la superficie menos temperatura del fluido. La famosa TS menos T infinito, nada más que, bueno, yo acá le puse nombre. Mi área lateral, en ese transformador, como si fuera una latita de arveja, el área lateral es la envolvente del tubo. Perímetro por altura. ¿Sí? Perímetro es pi por diámetro, la altura es h. Diámetro era 2,5 pies, la altura era 4, no sé si te acordás. Y del otro lado, el calor que se va por arriba, también vale la ecuación de Newton, nada más que lo escribamos distinto. El coeficiente de convección para la tapa, HE2, nada tiene que ver del HE1 porque seguramente va a salir de otra ecuación. El área de esa superficie también es distinta. Acuérdate que como es la tapa de un cilindro, es la superficie circular. Pi por el diámetro del transformador al cuadrado sobre 4. Y mi fuerza impulsora, esa fuerza impulsora sí es la misma que la otra, porque es Ts menos T infinito. Temperatura de la superficie menos temperatura del fluido. ¿Estamos? Bueno. Viene el mambo de qué ecuaciones utilizo. ¿Qué datos yo tengo? El único es la temperatura del aire, que está a 21,1 grados y una atmósfera. Bueno, a ver, vamos a la tabla de correlación simplificada. Y esto lo voy a hacer por única vez, ¿no? Después vamos a dar como, no sé si sobreentendido esto porque me parece que no compete, pero por visto y no volver a perder tiempo con estas consideraciones. Lo lamento por quienes faltan, pero a veces no podemos gastar tiempo en eso. Si yo voy a utilizar la tabla de correlación simplificada para el número de Nusselt o para el coeficiente de convección, fíjate que hay aclaraciones. Yo en convección natural, todas las propiedades las evalúo a temperatura de film y la temperatura de la superficie debe ser constante. Si yo quiero utilizar la versión
simplificada, que en lugar de dármelo en un set, me lo dé ya directamente al H, fíjate que hay otras hipótesis más. Mi aire, mi fluido, debe estar a presión atmosférica y la temperatura de film pertenecer a ese intervalo. Uf, temperatura de film. Yo no sé si vos te acordás, el miércoles cuando hemos visto convección natural, todas las propiedades del fluido en convección natural son calculadas a temperatura de film. ¿Quién era la temperatura de film? La semisuma entre la temperatura de la pared y la temperatura del fluido. Sonamos. ¿Qué pasa acá? Otra vez la misma historia del problema de hace rato. Yo no puedo calcular la temperatura de film si no conozco la temperatura de la superficie. A ver, insisto, un tipo de problema con este grado de maldad no creo que exista en el final ni en el libre, sino que a mí me representa mayor enseñanza que un problema común que no lo mencione. ¿Qué hacemos en este tipo de ejercicios? Yo asumo que la temperatura de la pared es la respuesta para no tener que estar tirando valores a lo tonto e iterar. ¿Sí? Es más probable que el profesor te lo dé de dato eso. Con esa temperatura de la pared, 125 grados, ponele, voy a estimar la temperatura de film, que ya te dije que es la semisuma o el promedio entre la temperatura de la pared y la temperatura del fluido. Yo con esa temperatura del fluido, como es aire, puedo sacar las propiedades de la tabla 4.7, ¿sí? Por única vez. Por acá anda, a ver dónde estamos, nitrógeno, CO2, amoníaco, aire seco. Por ahí anda la temperatura de film que nosotros acabamos de sacar. Están todas las propiedades que a vos se te dé la gana acá. ¿Sí? Solo porque es aire. Está para aire y para agua. Si es otra sustancia, sonaste, la vas a tener que calcular o sacar de algún lado. No te olvides que nosotros en convección necesitamos saber la relación beta, que es 1 sobre la inversa de la temperatura absoluta. ¿Y qué hago? Recordá que yo para poder elegir cuál ecuación utilizar de la tabla 12.1 necesitaba el número de Rayleigh. ¿Cómo calculábamos el número de Rayleigh? A veces estas son las cosas feas que sí hay que acordarse que no están en el apunte. El número de Rayleigh es el producto de Grashof por Prandtl. ¿Sí? Prandtl, o lo podés Perdón que sacar... interrumpa, Chimbo. Dime. Chicos, ¿a todos se les cortó recién o solo a mí? Ay, no sé. Ok, solo a mí. No, se me cortó como 5 minutos que decía, perdón. Bueno, era yo nomás. Después me fijo. Qué raro, boludo. Siempre que pase eso, tírenme un mensaje de WhatsApp por las dudas, porque yo tengo conectado, a ver, a lo mejor a veces es mi internet y yo no lo veo y no me notifica porque estoy en pantalla completa, pero el celular siempre está Claro, conectado. por eso preguntaba si era yo nomás o eras vos para que no hables al pedo. Porque a mí sí se me cortó, pero debo ser yo. Claro, bueno, ¿qué va a ser? Gracias. Yo necesito calcular Rayleigh. Rayleigh es Grashof por Prandtl. Prandtl, o lo puedes sacar de la tabla o lo puedes calcular manualmente, que era Cp por mu sobre K, que es ese valor. El bajonazo, hay que calcular Grashof. Grashof era L al cubo por ρ cuadrado por la gravedad por beta por delta de T sobre mu. Uf. Hagamos zoom acá. ¿Quién es este L? A ver, ese L que está ahí. Vamos a la tabla. Si yo estoy intentando tabla 12.1, mentira, 12.2,
Intentar encontrar el coeficiente de convección natural mediante ecuación simplificada para la pared superior del transformador, que es una superficie horizontal. Esa longitud característica es el diámetro del transformador. A ver, no se lo tomen como ofensivo y ni que los tomo por tonto. Si yo estoy trabajando con la superficie superior, la longitud característica es el diámetro. Lo están viendo desde el dibujo, ¿no? Y si intento utilizar algunas de la fila anterior para saber cuánto vale el coeficiente de convección natural del lado lateral, el lado lateral, la longitud característica es la altura del transformador. Por eso, presten atención a la cartilla esta, porque cuando estén acá, les va a ayudar a encontrar cuál es la longitud L para calcular Grashof. ¿Sí? Vuelvo acá. Si yo estoy intentando calcular Grashof para calcular Rayleigh para eso, ahí va el diametronco. Perdón, la longitud. Estaba primero calculando la lateral. ¿Te acordás que la altura del transformador era 4 pies? No sé si hace falta explicarle que 4 pies son 1,22 metros, porque yo hago un cálculo auxiliar y hago pasaje de unidades, que creo que a esta altura del partido como que ya tiene que empezar a estar superadito ese tema, ¿sí? Mi diferencia de temperatura, ¿quién va acá? TS menos T infinito. Acuérdate que yo supuse un valor de TS y el valor del aire T infinito ya me lo daban. De hecho, TS menos T infinito ya está escrito acá. ¿Sí? Cálculo Grashof. Como tengo Grashof y Prandtl, tengo Rayleigh. ¿Sí? Iván, Brother, ¿cuál es la temperatura que calculas el beta? beta, la beta, te lo escribo acá, es 1 sobre TF. Ah, la temperatura aquí, ¿vale? Sí, no es ni la, a ver, no es ni la de entrada ni la de salida, es la que corresponde en el cálculo de las propiedades, que en este caso en convección natural es la de film. Es 1 sobre 73, no, boludo, no. Es 1 sobre 273 más 73. Acuérdate que el beta es respecto a la temperatura absoluta. ¿Estamos? No sé si le querés echar print de pantalla para no olvidarte, o no sé si lo estás anotando. Borro la de 3, 2, 1, sácate. Bueno, ahí veo que el número de Rayleigh más o menos orientativo es 9,4 por 10 a la 9. Voy a ir humildemente. Si yo tengo que el número de Rayleigh es 9,4 por 10 a la 9, ¿sí? Es mayor que 10 a la 9, fíjate que copio mal acá. 1,37 y 1,32. Si da por 10 a la 9, el de la superficie lateral debe ser S, ¿sí? Coeficiente de convección para el área lateral, H igual a 1,24 por delta de T a la 1/3, ¿sí? Y como mi tapa representa otra configuración geométrica, como me da más de 10 a la 9, me cae en ese otro intervalo. Ay, perdón, basta acá. Me cae en este otro intervalo. Vamos. Dicho sea de paso, hay uno de los ejercicios de eso, de la vieja lista de final, como tomaba el profesor, en donde yo el número de Rayleigh no lo puedo calcular, chicos. ¿Qué hacíamos? Siempre está mi vieja y confiable de calcular el coeficiente de convección en la ecuación sin restricción. Obviamente que esa será la menos precisa de todas las opciones que tengo, y si tengo la posibilidad de ocupar otra ecuación, la ocupo. Esta es como la moraleja de la gráfica de esfericidad versus porosidad en el hecho en operaciones. Entonces, de esas expresiones que yo hago responsabilidad,
que acá estos coeficientes no son iguales a los de la tabla, porque justo ese año el profesor nos dijo que había cometido un error copiándolo y yo no lo actualicé a esto. No sé si se acuerdan que en la tablita de recién nosotros habíamos sacado que un coeficiente era 1,24 y el otro 1,52. 1,24 y 1,52, ¿sí? Te lo aclaro por las dudas. Yo tengo esto basado respecto a la cartilla que yo resolví, que no es la misma que te estaba mostrando. En ese sistemita voy a sumar los dos calores, eso que te había hablado hace rato, el lateral y el superior. Y no sé si te acuerdas que el calor total te lo daban de dato, que era 1,5 kilowatts o 1500 joules sobre segundo. Si querés a eso lo pasamos a joule sobre hora, qué sé yo, para que cuando vos vayas a despejar esto, tengas en cuenta el análisis dimensional del lado izquierdo del lado derecho. Vos fíjate que en esta expresión, gracias a Dios, el exponente de la fuerza impulsora es el mismo, porque si no nos íbamos a ver en problemas de cómo despejarlo. Saco factor común, esos números adimensionales, por las áreas. A ver, esto es matemático ya. Agrupo todo esto y dejo el delta de t ahí de costeleta. Lo sigo arrastrando y fíjate que me queda delta de t elevado a las 5 cuartos igual a un número. ¿Sí? De ahí aplico propiedades de exponencial inversa y saco mi delta de t. Acuérdate que ese delta de t sigue siendo siempre la hipótesis t de la superficie menos t infinito. Y te acuerdas que T infinito era la temperatura del aire, que era 21,1, y yo de ahí despejo mi temperatura de la superficie, que me coincide más o menos con la hipótesis que yo tomé, que era 125. ¿Estamos, chicos? Yo insisto, agarro estos ejercicios más como moraleja que otra cosa, pero no creo que te den algo de iteración matemática, porque sería muy maldad. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Ya saben todos que después cuando cerremos toda la bolilla de teoría vamos a volver a ejercitar como para ver otros enfoques del problema. ¿Estamos? Bueno. Si no hay más nada. Vamos a algo que nos había quedado pendiente. Antes de ver intercambiador de calor, hay un subcaso que se ve cuando nosotros estudiamos conducción y convección, que es radiocrítico. Ahí viene la variación en el problema de segundo parcial que les puede tocar en los distintos temas. Para mí, honestamente, clavado que te dan un intercambiador de calor, o un tubo al menos. Y en uno de los temas, siempre el profesor hace lo mismo, a uno le da radio aislante, o radio crítico, perdón, y al otro le da radiación. Yo creo que en el nivel de dificultad está exactamente lo mismo ambos. Sí los tienen que manejar el tema. ¿Qué es radio crítico del aislante? Un estudio en particular donde por ahí intuitivamente uno lo que siempre cree que cuando un tubo que está caliente nosotros lo aislamos, siempre vamos a reducir la pérdida calórica. Y te quiero aclarar desde el principio, no siempre la mecánica del razonamiento es esa. Lo primero que vos tenés que hacer en este subtema radiocrítico es tener en claro qué es lo que vos querés. Aislar. Si vos tenés el tubo que lleva fluido refrigerante del aire acondicionado tipo split que vos tenés en tu casa, uno de los ramales del aire acondicionado, el que viene del compresor que está del lado de afuera de la pared y viene a la habitación donde vos lo tenés puesto, viene con fluido frío. Tu intención es aislarlo de que le entre calor.
al fluido para que ese juguito llegue fresquito y te pueda refrigerar adentro de la habitación. Una misión es disminuir las pérdidas por metro de longitud de tubo. Y la otra, totalmente antagónica, vos sos el encargado de mantenimiento de las líneas de alta tensión que llevan electricidad desde el Bracho hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán. El rol del plástico que envuelve el alambre conductor no es en sí la función principal, la de aislarlo eléctricamente para que no vaya un salame y toque el cable y muera electrocutado. No, el rol de la goma que envuelve el cable muchas veces es un rol disipador de energía. Lo que nosotros queremos hacer ahí es aumentar las pérdidas por metro de longitud. Vos de movida, sin que el profesor te lo diga, sino que lo vas a tener que deducir de las hipótesis de enunciado, es ver si vos querés maximizar o reducir las pérdidas por metro de longitud. Si le erras a eso, por supuesto que no va a tener sentido ningún análisis de que yo tengo que aumentar o reducir el espesor del aislante, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Maximizar o disminuir las pérdidas? Bien. Y me vas a decir, bueno, si yo quiero maximizar las pérdidas, no le pongo aislante, y si quiero reducir las pérdidas, le pongo aislante igual a infinito. No, señora, no, señor. Yo tengo un tubo. Supongamos un tubo de cobre como ese que veníamos hablando en todos los problemas. Ese tubo de cobre tiene una determinada forma, un determinado espesor, chiquitito, todo lo que quiera. En condiciones normales, ese tubo de cobre, como está caliente, tira calor al exterior. Empecemos por el caso más fácil. ¿Cuáles son las resistencias que se topa el calor para poder escapar del tubo? Seguramente la resistencia por convección forzada en flujo interno. Seguramente se topará con la resistencia de conducción del tubo, que yo le escribo, pero muy probable que la terminemos tachando porque si un tubo de cobre es despreciable. Y de ahí viene la resistencia por convección natural, lo pongamos con todos los subíndices de la manera más exagerada que salga, H de convección natural por el área externa. Eso sería si es que el tubito estuviera así pelado. ¿Qué pasa si yo ahora a ese tubo, que tiene un determinado espesor, lo enrollo con un aislante que tenga un determinado espesor? ¿Cómo me va a quedar el flujo calórico? Fíjate que la fuerza impulsora es la misma que la del lado izquierdo de la pantalla, solo que yo acá voy a tener la resistencia por convección forzada en flujo interno, que valga la redundancia, va a ser la misma que la de la izquierda porque es independiente del espesor y del aislante y de lo que pase afuera del tubo. No importa un corno si la resistencia por convección forzada en flujo interno sale con Colburn, Titus Welter o Cedar-Tate. Seguramente la resistencia por conducción del tubo metálico, ese famoso E sobre K por A del tubo, es despreciable. Pero ojo al piojo, en el denominador siguen apareciendo otras resistencias. Aparece ahora la resistencia por conducción en el aislante, que esa sí te puedo asegurar que no es cero ni en pedo, porque el rol del aislante justamente es entorpecer el flujo por conducción en el sólido. Más la resistencia por convección natural, pero del lado externo. Y ahí te voy a aclarar algo. Esa área externa que yo te estoy marcando ahí, le estoy poniendo un prima. ¿Por qué prima, boludo? Porque esa área externa no es la misma que esta otra. El diámetro externo del tubo pelado no es el mismo que del, perdón por la bizarría a veces del vocabulario, ¿no? No es el mismo que con el tubo con aislante. Sí. Y resulta
que ahora que vos le agregas aislante, dirías siempre las pérdidas aumentan o disminuyen. Y no, chango, ni chango. Yo tengo dos resistencias que cambian con el espesor del aislante. La resistencia por conducción del sólido crece con el espesor del aislante porque me aparece en el numerador, y la convección externa disminuye porque el área me aparece en el denominador. Una de las resistencias crece y la otra disminuye en función del espesor. Sonamos. Yo acá no te puedo garantizar que aumentando el espesor del aislante esa función siempre sea una función creciente. De hecho, no lo es ni en pedo. ¿Estamos? Antes de abandonar esta diapositiva, te quiero recordar que el flujo calórico visto en cilindros, primera clase de segundo parcial, ¿te acordás que nosotros calculábamos el área media logarítmica que estaba basada en el radio medio logarítmico? Y el radio medio logarítmico era radio externo menos radio interno sobre el logaritmo natural de radio externo menos radio interno. Guarda con el vocabulario. RA es el radio del aislante. A ver, te lo marco con otro color que no se ve un carajo. RA es el radio del aislante del lado de afuera cuando ya la tubería está encintada. Y RC es el radio externo de la cañería metálica. El externo del tubo de cobre. Externo del tubo de cobre. Porque en este ejercicio, pobres nosotros esclavos, no vayamos a querer confundir que cuando vayamos a calcular el coeficiente de convección forzada de flujo interno con, ponele, Vitus-Welter, el Nusselt, en algún momento lo vamos a necesitar, y la longitud característica para encontrar el H de convección interna con Nusselt va a ser el diámetro interno del tubo de cobre, que nada tiene que ver con el cálculo del radio crítico, que es con el radio externo del tubo de cobre. En estos problemas mucha gente se enrieda, pero mal, con los diámetros. No es para dramatizar, sino para advertirles que hay que tener cuidado con eso. Si el tubo metálico tiene un determinado espesor, que nada tiene que ver con el espesor del aislante, que la resistencia del tubo metálico sea despreciable no quiere decir que los radios sean parecidos. Nada que ver. Y el profesor sí te va a matar si vos le erras. ¿Estamos? No sé si quieren hacer print de pantalla, a ver si llego a cerrar la idea del radio crítico ahora antes de que termine la clase. Borro la de 3, 2, 1. Ya hemos visto que conducción de calor en cilindros era fuerza impulsora sobre resistencia. La resistencia basada en un área media logarítmica. Nosotros, en el 100% de los casos de este tipo de intercambio de calor, si no la tengo a la longitud del tubo, no la necesito, porque el área media logarítmica la puedo escribir en función de la longitud, y esa longitud la paso dividiendo para el otro lado, y siempre voy a trabajar en todos mis cálculos en pérdidas por metro de tubo. Y después, bueno, regla de 3. Total, vale la linealidad acá. ¿Cómo era eso de que si yo aumento el radio, una resistencia crece y la otra disminuye? Si yo voy a hablar de la resistencia por convección del lado externo del aislante, mi área externa del aislante va calculada, acuérdate, si esta es la superficie externa del aislante, el área externa, ¿quién era? Perímetro por longitud. 2pi por el radio, y bueno, la longitud, acuérdate que la hemos pasado dividiendo para el otro lado. Acá, el área externa va basada en el radio del aislante. ¿Estamos? Ya habíamos visto que la resistencia por conducción en el cilindrito era esta otra. A ver, le hagamos menos zoom. Tengo dos resistencias. La de conducción y la de convección. Fíjate que si yo aumento el radio
del aislante, la resistencia por conducción disminuye, pero acá aumenta, porque uno está en el numerador y otro está en el denominador. Se me arma un mambo. Combinemos las dos ecuaciones, las sumemos. El flujo calórico total, que es la misma fuerza impulsora dividida en dos resistencias, porque tengo conducción en serie. Acá no está hecho, lamentablemente, el circuito equivalente. Te lo preparo esto por si le quieres hacer print de pantalla. Yo voy a tener temperatura interna del tubo. Voy a tener la resistencia por convección forzada en flujo interno. De ahí tengo la temperatura interna de la pared del tubo de acero. De ahí tengo la resistencia por conducción del tubo metálico, que posiblemente es despreciable. Tengo la temperatura externa de la pared del tubo. De ahí tengo resistencia por conducción del aislante. De ahí viene la temperatura media entre el aislante y el tubo metálico. Y de ahí viene la temperatura externa del fluido, nomenclatura T infinito, y ahí viene la resistencia por convección natural externa. 4 resistencias. Esta seguramente es despreciable y esta otra a veces nosotros no las consideramos porque directamente hacemos el cálculo de ahí para allá, conociendo la temperatura de la pared del tubo, porque si es un tubo metálico donde circula vapor condensante, es fija que la temperatura externa de la pared es igual a la temperatura del fluido interno, que ya lo hemos visto eso en la clase pasada. ¿Sí? Este pedacito que está acá, ese circuitito equivalente, corresponde a esta ecuación. El flujo calórico por unidad de longitud acá se ve solamente entorpecido por la resistencia de conducción del sólido del aislante más la de la convección en flujo externo alrededor del aislante. Te pediría que por favor le hagas print de pantalla a eso, que la verdad que no sé por qué el profesor no lo agregó a la diapositiva. Tomo un poquito de agua, bánqueme un segundito. Ya hacemos el esfuerzo de terminar el tema, porque matemáticamente no nos da el tiempo. Borro la de 3, 2, 1. Tengo una ecuación. Quiero dejarla en función de RA. Quiero saber cuál es el máximo. ¿Cómo encontramos el máximo de una función? A esa función la derivábamos respecto a la variable en cuestión y la igualábamos a 0. Gente que va a rendir un final común y corriente no le van a pedir esto. Los que están para el libre se la van a tener que aprender. No es nada del otro mundo, pero ténganlo en cuenta. A ver, ahí no. De esa derivada encuentro que la solución es el radio del aislante, que recibe el nombre de crítico, que se calcula como el cociente del coeficiente de conductividad térmica del aislante, K del aislante, sobre el coeficiente de convección forzada o natural, no sé, lo más probable que sea siempre natural del lado externo del aislante, que si no te lo da de dato lo vas a tener que calcular. Eso hace que tu primera derivada sea nula y que la recta tangente en ese punto sea horizontal. ¿Y cómo yo sé que eso es un máximo? Porque si yo calculase la derivada segunda y la reemplazo en ese valor, si me da negativo es un máximo y si me da positivo era un mínimo. Cálculo 1. ¿Sí? Yo de ahí encuentro que el radio crítico en la función Q en función del radio del aislante es una función parabólica que abre hacia abajo. Bueno, y de ahí viene esta deducción que es fatal. El profesor se cansa de cepillar gente porque se enriedan. Hay que tener dos cosas en cuenta acá, chicos. Lo primero que te dije en radio crítico, si vos querés aislar,
caso del tubo del fluido del aire acondicionado, o si querés aumentar las pérdidas disipatorias, caso del conductor eléctrico, tenés que ver qué vas a hacer. Y lo segundo, comparar el radio de tu cañería o el radio de la superficie a aislar con el radio crítico del aislante. Si yo, por ejemplo, tengo una cañería donde el radio de la cañería RC es mayor que el radio crítico, cualquier aporte de aislante que yo haga va a disminuir mis pérdidas. Por ejemplo, si yo estuviese fabricando una instalación de aire acondicionado, yo siempre tengo que buscar que el radio crítico del aislante sea más chico que el de mi cañería. Siempre. Yo así me garantizo que cualquier aporte de aislante disminuye las pérdidas. En cambio, si yo estuviese instalando un cable eléctrico y quiero maximizar las pérdidas, fíjate que si yo le pongo aislante, la estoy, con el perdón de la mala palabra, y sé que esto lo graban y puede ir a la posteridad, la estoy cagando. Yo, en lugar de aumentar las pérdidas, la estoy disminuyendo, y como yo no puedo ir para atrás, un aislante que tenga radio crítico menor que el radio de la cañería para el cable conductor eléctrico no me sirve. Fíjense cómo el profesor les dice, sin hacer ningún cálculo, justifica qué haría. Y si a vos te dan, esto es típico, ¿no? Lo mismo que me pasó cuando a mí me tomaron difusión, te dice, usted tiene dos aislantes, Juanito y Benito, que tienen cada uno de ellos su correspondiente radio crítico del aislante, y tu cañería es tal, y tu misión es aislar o maximizar las pérdidas. Vos, sin hacer ningún cálculo al toque, tenés que tener súper claro eso. Hay cosas que te van a servir y cosas que no. Vamos al caso contrario. Yo tengo un aislante donde su radio crítico es mayor que el radio de la cañería. Este es el más popular que toma el profesor, porque acá vos tenés que pensar. Si vos estás diseñando una instalación de aire acondicionado y tu radio crítico del aislante es mayor que el radio de la cañería, vos fíjate que si le colocas aislante la estás cagando. A menos que, como dice Homero, a partir de ese punto para allá, las pérdidas que tenga, por ejemplo, en este punto o en ese, van a ser menores que las condiciones originales, que si la cañería estuviera pelada. Ten en cuenta que vas a tener que meter todo ese socotroco de aislante con todo ese espesor como para que justifique aislarla la tubería. ¿Sí? En cambio, si vos estás diseñando una instalación eléctrica y lo que querés es maximizar las pérdidas, es condición fundamental que el radio de la cañería sea menor que el radio crítico del aislante, cosa que vos vayas desde este punto hacia la cima de la montaña. ¿Estamos? Este es más popular de pedir porque en el gráfico de arriba como que vos no tenés margen de maniobra. En cambio, en este otro sí, como que puedes especular con el espesor, con los costos. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿El primero o el segundo, brother? El segundo, bien. Tenemos dos opciones en esta novela. Una, vos sos el que instala el aire acondicionado. Si tu cañería está pelada, así como viene con Dios al mundo, sus pérdidas son estas, Q de cañería. Vos, para disminuirla, tenés que pasar de ahí para acá abajo. Mira toda la cantidad de aislante que le tenés que meter como para que justifique. Vas a tener que hacer un análisis de costo entre dos tipos de aislantes distintos. ¿Sí? Porque eso no es barato. En cambio, si vos estás diseñando una instalación eléctrica, esta es la única opción que te conviene. Porque yo recién de ahí para allá, cualquier agregado de aislante hace que esté ayudando a disipar energía térmica del cable hacia el exterior, tratando de llegar a la cima, por supuesto. Cosa que acá no podía,
porque yo acá estoy del lado derecho de la cima con el cable pelado y cualquier aumento de aislante me disminuye la disipación y lo que yo quería era aumentarlas y como yo no puedo retroceder para atrás, esta es la única opción permitida. ¿Estamos? Obviamente eso lo podemos hacer en un ejercicio de la práctica que yo creo que la idea sería verlo el lunes a la mañana. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? Por favor. No se queden ahí varados que viene el fin de semana. ¿Nada? Bueno, che que ha sido una clase medio intensa hoy. Lunes, vemos radio crítico e intercambiador de calor. Miércoles, vemos radiación, que es bastante larguita. Y viernes, y el jueves obviamente vamos a seguir ya viendo parciales. Todo lo que se quieran sumar el jueves, por supuesto, no hay problema, ¿no? ¿Estamos? Y vemos si transferencia de materia le metemos el lunes de la semana que sigue, o sea, sería el 21, para apuntar para la segunda mesa. ¿Estamos? El profesor seguramente va a estar comunicando por Instagram, yo sí lo sigo también, cuándo van a ser los días de consulta. Bien, yo vea algo, les aviso. Por más que no tengan nada que preguntar, salvo que vayan a preguntar alguna macana y se coman una puteada, traten de participar y sobre todo sacarnos esas dudas de cuánto desarrollar subtemas intermedios cuando estamos desarrollando algo. ¿Estamos, chicos?